Ella besó a un desconocido en un club abarrotado para darle celos a su ex. Su boca sabía a invierno y a hierro. Todos pensaron que era solo un encuentro casual. Lo que nadie sabía era que el hombre que había reclamado era el rey vampiro que no había sentido calidez en 3 siglos y acababa de decidir que ella era suya. Mara Torres se abrió paso entre la multitud de cuerpos en el Crimson Lounge, con el corazón ya acelerado y las manos temblorosas por la adrenalina y 2 copas de vino barato, esa clase de energía imprudente que surgía de 3 semanas de su ex, Tyler, inundándole el teléfono a las 2 de la mañana, apareciendo fuera de su apartamento con un café que, según él, era una coincidencia, y acorralándola en el supermercado para preguntarle si estaba saliendo con alguien nuevo, como si tuviera algún derecho a saberlo. Y esa noche la había seguido hasta aquí, la había seguido de hecho hasta dentro del club, con la voz demasiado alta y los movimientos demasiado sueltos, serpenteando entre los bailarines para gritarle que estaba cometiendo un error y que todavía era suya. El pronombre posesivo cortando el bajo como una bofetada, y Mara sintió la familiar vergüenza caliente treparle por el cuello, porque ahora todo el mundo estaba mirando, viendo a su ex montar una escena, viéndola a ella ser la chica que no podía deshacerse del hombre que se negaba a dejarla ir, y algo en su pecho se resquebrajó con pura desesperación, del tipo que hace que las malas decisiones parezcan supervivencia, así que no pensó, solo se movió, escaneando la multitud en busca de alguien que pareciera capaz de hacer que Tyler retrocediera. Alguien alto o intimidante o visiblemente desinteresado en el drama, y sus ojos se posaron en un hombre que estaba solo cerca de los cordones de la zona VIP, con un traje color carbón tan elegante que podría cortar, el pelo oscuro peinado hacia atrás, la piel pálida que reflejaba mal las luces estroboscópicas, demasiado lisa, demasiado inmóvil. Y no estaba bailando, ni bebiendo, ni mirando su teléfono. Solo estaba allí de pie en un hueco de espacio que la multitud parecía evitar sin darse cuenta, como si la gente instintivamente le diera su espacio. Y Mara no se detuvo a preguntarse por qué. Solo se abrió paso entre los últimos cuerpos que los separaban. Le tomó la cara con ambas manos y lo besó con fuerza. Su boca estaba fría, sorprendentemente fría, no como la de una persona que hubiera estado en un club cálido ni siquiera 5 minutos, sino fría como el metal dejado a la intemperie en invierno, y debajo había un sabor agudo y mineral, como chupar un centavo, como a hierro y algo más antiguo, y equivocado, completamente equivocado. Pero Mara ya se había lanzado, sus labios presionados contra los de él y su corazón martilleando contra sus costillas, y por un segundo suspendido, él no se movió, no reaccionó, solo se quedó helado bajo su tacto, y luego su mano subió para ahuecarle la nuca, con los dedos fríos y firmes, y él le devolvió el beso con una precisión que se sentía deliberada, controlada, como si la estuviera probando, examinándola. Y cuando finalmente se apartó jadeando, su primer pensamiento fue, por favor, que Tyler lo haya visto. Y su segundo pensamiento fue, ¿qué demonios acabo de hacer? Porque el hombre la miraba con unos ojos gris pálido que no parpadeaban, no vacilaban, fijos en su rostro con una intensidad que le erizó la piel. Y toda la sección VP se había quedado en silencio, las conversaciones cortadas a media frase, las bebidas detenidas a medio camino de las bocas, los de seguridad congelados junto a los cordones, todos mirándola a ella y al desconocido con expresiones que no pudo leer, algo entre el shock y el miedo y una especie de asombro oscuro. Se dio cuenta del bajo que vibraba a través del suelo.
de las luces estroboscópicas que cortaban franjas de rojo y azul en su rostro, de cómo la multitud a su alrededor se había apartado sin que ella lo notara, creando un círculo de espacio vacío. Y cuando miró por encima del hombro, Tyler seguía allí, pero había dejado de gritar. Su rostro estaba pálido y sus ojos muy abiertos, y estaba retrocediendo, tropezando un poco, su mirada fija no en Mara, sino en el hombre que estaba detrás de ella. Y el portero estaba de repente junto al codo de Tyler, un tipo grande de negro con un auricular, inclinándose para decirle algo que Mara no pudo oír, y Tyler asintió bruscamente y se dejó conducir hacia la salida. Y Mara sintió una punzada aguda de alivio, seguida inmediatamente por una oleada fría de un nuevo miedo, porque Tyler había estado borracho y enfadado y ruidoso, pero nunca había parecido asustado. No así, no como si acabara de ver algo que le hubiera hecho olvidar por qué estaba enfadado en primer lugar. Se volvió hacia el desconocido e intentó alejarse, pero la mano de él todavía estaba en su nuca, no la agarraba, solo descansaba allí. Una ligera presión que de alguna manera se sentía imposible de romper. Y su voz, cuando habló, era baja y suave, casi curiosa, como si estuviera genuinamente interesado en su respuesta cuando dijo: «¿Sabes a miedo y a vino? ¿Sabes lo que acabas de hacer?» Y Mara abrió la boca para decir algo displicente, algo como «solo fue un beso» o «gracias por seguirme el juego». Pero las palabras murieron en su garganta, porque los ojos de él no se habían apartado de su rostro, grises e impasibles, y había algo en su expresión que no era del todo humano, una quietud que iba más allá de la calma. Y se oyó a sí misma decir: «Solo sígueme la corriente 2 minutos, por favor», su voz saliendo sin aliento y más débil de lo que pretendía. Y él inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola, y dijo: «2 minutos», la repetición suave y casi divertida. Y Mara asintió, aunque no estaba segura de a qué estaba accediendo, y el ruido del club se sentía muy lejano ahora, amortiguado, como si estuvieran de pie dentro de una burbuja de aire frío que la música no podía penetrar del todo. El portero regresó sin Tyler y se detuvo al borde de los cordones de la zona VIP, con las manos entrelazadas delante de él, esperando. Y el desconocido lo miró e hizo un pequeño gesto que Mara no captó, un movimiento de dedos o una inclinación de cabeza, y el portero asintió y se fundió de nuevo entre la multitud. Y Mara se dio cuenta, con una sacudida de náuseas, de que el desconocido acababa de dar una orden y había sido obedecida al instante, sin preguntas, sin vacilación. E intentó de nuevo retroceder, pero la mano de él se deslizó desde su nuca hasta su hombro, todavía ligera, todavía cuidadosa, pero anclándola en su sitio. Y él dijo: «¿Cuál es tu nombre?» Y Mara tragó saliva y dijo: «¿Importa?». Su voz más aguda ahora, un poco enfadada porque la ira era más fácil que el miedo. Y la comisura de la boca de él se elevó. No era exactamente una sonrisa, más bien el reconocimiento de algo que le complacía. Y él dijo: «Lo tendrá». Y la forma en que lo dijo hizo que sonara como una promesa y una amenaza envueltas juntas. Y Mara sintió que su pulso se aceleraba de nuevo, fuerte en sus oídos, y de repente fue hiperconsciente de lo cerca que estaba, de lo quieto que permanecía, de cómo su pecho no parecía subir y bajar al respirar, y el sabor a hierro todavía estaba en su lengua. La sección VIP a su alrededor no había vuelto a la normalidad. La gente seguía mirando, todavía en silencio. Y Mara vislumbró a una mujer con un traje blanco sentada en una de las mesas de cristal, sus ojos oscuros fijos en Mara, con una expresión que podría haber sido piedad o cálculo, y a un hombre en la esquina con una bebida que no estaba bebiendo, su postura demasiado alerta.
Y Mara comprendió con una claridad que se sintió como agua helada, que todos aquí conocían al desconocido, lo conocían y le temían, y ella acababa de acercarse a él y besarlo delante de testigos como si tuviera la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Y el desconocido dijo: Mía, solo esa palabra, tranquila y final. Y la mujer del traje blanco fue la primera en apartar la mirada, con la mandíbula apretada, y el hombre de la esquina dejó su bebida y se fue. Y Mara se quedó allí con la mano del desconocido en su hombro, y el sabor a invierno y a hierro en su boca, y la terrible y creciente certeza de que Tyler había sido el menor de sus problemas, que lo que fuera que acababa de empezar iba a ser mucho peor que un ex que no podía dejarla ir. Y el desconocido seguía mirándola, paciente y posesivo, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar a que ella lo entendiera. Y el bajo cayó en una nueva canción, pesada y lenta, y Mara pensó salvajemente: esto es un error, tengo que irme, tengo que correr. Pero sus pies permanecieron plantados en el suelo y su mano todavía descansaba contra su pecho, donde había agarrado la solapa de su traje para atraerlo hacia el beso. Y bajo su palma no había latido, nada, solo frío y quietud, y el tenue tejido caro de la tela. Y lo supo. Lo supo con esa parte de su cerebro que todavía creía en la supervivencia por encima de la lógica, que correr sería lo peor que podría hacer, que sus ojos la seguirían y su mano la atraparía, y lo que sucediera a continuación no sería su elección en absoluto. Así que en lugar de eso se quedó allí, le sostuvo la mirada e intentó que no viera lo mucho que estaba temblando. Y él sonrió entonces, una sonrisa real, lenta y afilada, y dijo: creo que deberíamos hablar. Y Mara se oyó a sí misma decir: vale, aunque cada instinto que tenía gritaba que no. Y él finalmente retiró la mano de su hombro y señaló una puerta al fondo de la sección VIP, negra y sin marcar. Y Mara caminó hacia ella porque, ¿qué otra cosa iba a hacer? Y detrás de ella, la multitud finalmente comenzó a moverse de nuevo. Las conversaciones se reanudaron en murmullos bajos, y oyó a alguien decir: ¿de verdad acaba de besarlo? Y a otra persona decir: no tiene ni idea, pobrecita. Y la mano del desconocido se posó en la parte baja de su espalda, guiándola, y la puerta se abrió a un pasillo iluminado con una luz azul fría, y Mara entró, y la oyó cerrarse detrás de ellos con un sonido como el de un cerrojo encajando en su sitio. Mara se despertó con el sonido de la alarma de su teléfono, gritando a las 8 de la mañana, y la inmediata y nauseabunda certeza de que lo de anoche había sucedido de verdad, el club y el beso, y el desconocido de labios fríos que había dicho «mía», como si lo dijera en serio. Y se quedó allí un minuto mirando el techo con su mancha de humedad en la esquina, con forma de mano, e intentó convencerse de que había sido un sueño extraño, provocado por demasiado vino y demasiado Tyler. Pero su boca todavía sabía a hierro y su hombro todavía sentía la presión fantasma de su mano. Y cuando finalmente se arrastró fuera de la cama y se dirigió a la cocina, lo vio. Un sobre de color crema en el suelo, justo dentro de su puerta, demasiado grueso y de aspecto caro para ser correo basura. Y se quedó allí de pie con su camiseta ancha y los pies descalzos, mirándolo como si pudiera morder. Lo recogió, le dio la vuelta, sin dirección ni sello, solo el sobre en sí, hecho de un papel que se sentía como tela bajo sus dedos. Y dentro había una sola pieza de cartulina, pesada y texturizada, con una caligrafía en tinta negra, que parecía hecha con una pluma estilográfica de verdad, el tipo de escritura elegante que pertenece a los museos o a los despachos de abogados. Y la nota decía: te reunirás conmigo esta noche a las 8 p.m.
El coche llegará a las 7:45. No me hagas venir a por ti. Firmada L.A. Y detrás de la nota había una tarjeta de visita negra con un símbolo plateado en relieve, una corona sobre un cáliz, el diseño lo suficientemente elevado como para poder sentirlo bajo el pulgar. Y Mara se quedó en su diminuta cocina sosteniendo esa cosa que no debería existir, y sintió que su corazón comenzaba a acelerarse, porque ¿cómo sabía dónde vivía? ¿Cómo había metido eso por debajo de su puerta y cuándo lo había hecho? Mientras ella dormía a solo 6 metros de distancia. Hizo una foto del símbolo con su teléfono y la pasó por todas las búsquedas de imágenes inversas que se le ocurrieron, Google y Pinterest, y algún foro sospechoso que afirmaba identificar imágenes ocultas. Pero no apareció nada. Solo un montón de imágenes prediseñadas de coronas y copas de vino sin relación. Y se sentó en la mesa de su cocina rodeada de las pruebas de diseño de ayer y tazas de café vacías, e intentó decidir si estaba asustada o enfadada o ambas cosas. Y finalmente llamó a Jenna, porque Jenna le diría que estaba exagerando, se reiría y diría que solo era un tipo rico con problemas de límites. Y, efectivamente, Jenna contestó al tercer timbrazo y escuchó la explicación sin aliento de Mara, y luego dijo: «Quizás solo le gustas, deja que el misterioso hombre guapo te invite a cenar». Y Mara dijo: «Lo usé para deshacerme de Tyler, no le debo nada». Y Jenna dijo: «Claro, pero él no lo sabe. Probablemente piensa que te estás haciendo la difícil. Solo envíale un mensaje y dile que estás ocupada». Y Mara miró la nota de nuevo y dijo: «No dejó un número». Y Jenna se quedó en silencio por un segundo y luego dijo: «Vale, eso es un poco raro, pero aún así probablemente sea inofensivo. Los tipos ricos siempre son dramáticos». Y hablaron durante otros 10 minutos de nada, el nuevo trabajo de Jenna y su terrible compañera de piso, y si Mara quería ir a tomar un brunch este fin de semana. Cosas normales, cosas seguras. Y para cuando Mara colgó, casi se había convencido a sí misma de que Jenna tenía razón, que esto era solo un tipo rico e incómodo que pensaba que el papel caro equivalía al romance, y tiró la tarjeta de visita a la basura y fue a ducharse. El día transcurrió en el habitual torbellino de trabajo freelance y correos electrónicos, y tratando de no revisar su teléfono cada 5 minutos para ver si Tyler había enviado un mensaje, lo cual no había hecho. Lo que era su propia forma de inquietud, porque Tyler siempre enviaba mensajes. Pero quizás la escena en el club finalmente lo había asustado. Quizás verla besar a otra persona había sido la llamada de atención que necesitaba. Y Mara intentó sentirse aliviada por eso y no pensar en los ojos grises del desconocido, o en la forma en que la sección VIP se había quedado en silencio, o en la palabra mía flotando en el aire como un veredicto. Y para las 7 p.m. casi había logrado sacarlo todo de su mente. Se había convencido de que las 7:45 llegarían y pasarían y no sucedería nada, que la nota había sido un farol o una broma, o una prueba que ya había superado al ignorarla. A las 7:45 exactamente, un sedán negro se detuvo frente a su edificio, elegante y caro, y completamente fuera de lugar en su calle, con sus aceras agrietadas y sus contenedores de basura desbordados. Y Mara observó desde la ventana de su tercer piso cómo el conductor salía, un hombre con traje oscuro y gorra, y se acercaba a la entrada de su edificio. Y su timbre sonó, el sonido estridente en su silencioso apartamento. Y no se movió, solo se quedó allí con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Y el timbre sonó de nuevo, esta vez más largo, insistente, y luego se detuvo. Y Mara esperó, con el corazón palpitando, y no pasó nada. El conductor volvió al coche, y el coche simplemente se quedó allí,
con el motor en marcha, y pensó, bien, que espere, que se dé cuenta de que no soy una chica que salta cuando la convocan, y se apartó de la ventana e intentó volver a su portátil. Intentó concentrarse en el diseño del logotipo que se suponía que debía terminar para mañana, pero el coche seguía allí, podía sentirlo como un peso presionando contra el edificio, y a las 7:58 su teléfono vibró. Miró la pantalla, número desconocido, y el mensaje decía, «Estoy esperando». Solo esas 3 palabras, y Mara sintió que algo frío se deslizaba por su columna vertebral, porque tampoco le había dado su número, no le había dado nada, excepto un único beso imprudente, y él tenía su dirección y su número de teléfono y, aparentemente, una paciencia infinita. Y escribió, «No acepté reunirme contigo». Pulsó enviar, vio aparecer la pequeña notificación de entregado, y luego nada, ninguna respuesta, solo silencio. Y el coche permaneció fuera de su edificio. Y Mara se sentó en su sofá y miró su teléfono e intentó decidir qué hacer. Y los minutos pasaron, las 8:05, las 8:15, las 8:30, y el coche no se movió y su teléfono no volvió a vibrar, y empezó a pensar que tal vez él simplemente se rendiría, que tal vez hasta aquí llegaba todo, una prueba de voluntades que estaba ganando por pura terquedad. Y luego, a las 9:34 p.m., la puerta de su apartamento se abrió desde el exterior. Oyó el cerrojo deslizarse y el pomo girar y se puso de pie antes de poder pensar, retrocediendo de la puerta mientras se abría y él entraba, el desconocido del club, excepto que ahora estaba en su espacio, en su casa, y se veía fuera de lugar aquí, demasiado alto y demasiado elegante y demasiado frío, como si un trozo de invierno se hubiera desprendido y hubiera aprendido a caminar. Y detrás de él había 2 figuras con abrigos oscuros, silenciosas e inmóviles. Y Mara abrió la boca para gritar, y él dijo, «No lo hagas». Solo eso, su voz tranquila y absoluta, y su voz murió en su garganta. Y él miró a las 2 figuras y dijo, «Esperad fuera». Y se dieron la vuelta y se fueron sin decir palabra, cerrando la puerta tras ellos. Y Mara estaba sola con él en su pequeño y desordenado salón, y él parecía furioso, la primera grieta real en la compostura gélida que había mostrado en el club, su mandíbula tensa y sus ojos duros. Y él dijo, «Ignoraste mi convocatoria». Y Mara encontró su voz y dijo, «No recibo órdenes de extraños que irrumpen en mi apartamento». Y él sonrió ante eso, una sonrisa afilada y sin humor, y dijo, «Ya no somos extraños. Tú te aseguraste de eso cuando pusiste tu boca en la mía frente a toda mi corte». Se adentró más en la habitación, mirando a su alrededor sus muebles de segunda mano y su pila de libros y su mesa de café cubierta de bocetos. Y parecía a la vez regio y absurdo aquí, demasiado grande para el espacio, demasiado caro. Y Mara dijo, «Sal o llamo a la policía». Y él se volvió para mirarla y dijo, «Las leyes mortales no se aplican a mí». Y la forma en que dijo, «mortal», hizo que se le revolviera el estómago. Y continuó, «No tienes idea de lo que empezaste anoche, de lo que hiciste». Y Mara dijo, «Solo fue un beso». Y él se rió, una risa amarga y aguda, y dijo, «¿Solo un beso? ¿Crees que yo quería esto? He pasado 3 siglos evitando exactamente esto». Y Mara dijo, «Entonces déjame ir». Y él dijo, «No puedo. Al vínculo no le importa lo que yo quiera, le importa lo que necesito». Y ella dijo, «¿Qué vínculo? ¿De qué estás hablando?», su voz elevándose. Y él dijo, «Siéntate, voy a explicarte esto una vez». Mara no se sentó,
Se quedó de pie con la espalda cerca de la pared, y él suspiró y dijo: Bien, quédate de pie si te hace sentir más segura, pero escucha, cuando me besaste, creaste algo llamado una resonancia, un vínculo de sangre. Solo se forma cuando un vampiro reconoce a su deleco, una mortal cuya fuerza vital refleja algo perdido en la muerte del vampiro. Y Mara oyó la palabra vampiro y sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies, y dijo: Estás loco. Y él dijo: Ojalá lo estuviera, sería más simple. Pero no, soy un vampiro, lo he sido durante 312 años, y tú eres mi deleco, lo que significa que el vínculo ya me está atrayendo hacia ti. Si huyes, te encontraré. Si lo niegas, el vínculo se estrechará hasta volvernos locos a ambos. A la resonancia no le importa la conveniencia o el consentimiento, simplemente es. Y estoy aquí para ofrecerte una elección. Ven voluntariamente y aprende las reglas, o invocaré el pacto, una antigua ley que permite a los vampiros reclamar a los mortales que desencadenan la resonancia. Y de cualquier manera, ahora eres mía. La única pregunta es si entras en esto con los ojos abiertos o pataleando y gritando. Mara lo miró fijamente e intentó encontrar la mentira, el ángulo, la cámara oculta que haría que esto tuviera sentido, pero su expresión era seria, cansada y frustrada. Y ella dijo: ¿Qué pasa si me niego? Y él dijo: Entonces invoco el pacto y te tomo por la fuerza. Y preferiría no hacerlo, valoro el consentimiento incluso cuando el universo no lo hace, pero haré lo que deba para sobrevivir, y ahora mismo la supervivencia significa mantenerte cerca. Y Mara dijo: Esto es una locura, estás hablando de secuestro. Y él dijo: Estoy hablando de una antigua ley sobrenatural que precede a tu país por siglos. Los tribunales mortales no tienen jurisdicción aquí, y si intentas luchar contra mí, perderás. Así que te lo estoy pidiendo. Por favor, ven conmigo esta noche. Déjame mostrarte a lo que te enfrentas. Déjame explicarte las reglas, antes de que tomes una decisión que nos quite la elección a ambos. Lo miró. Lo miró de verdad, y vio la tensión en sus hombros, y la tirantez alrededor de sus ojos, y la forma en que estaba de pie muy quieto, como si el movimiento le costara algo. Y se dio cuenta con una sacudida de náuseas de que estaba diciendo la verdad, o al menos él creía que lo estaba. Y si era un vampiro, o simplemente un hombre muy rico y muy delirante, con suficiente poder para hacer que la gente se inclinara y suficiente habilidad para abrir su puerta sin llave, el resultado era el mismo. No iba a dejarla marchar, y luchar solo lo empeoraría. Así que dijo: Una noche, te daré una noche para que me expliques, y luego me iré. Y él dijo: De acuerdo, y señaló la puerta. Y Mara cogió su teléfono y sus llaves con manos temblorosas, y lo siguió por el pasillo donde esperaban las dos figuras silenciosas. Y bajaron las escaleras, y salieron al coche negro, que todavía estaba al ralentí en la acera. Y Mara se subió porque, ¿qué otra opción tenía? Y la puerta se cerró con un sonido como la tapa de un ataúd. Y se marcharon. La ciudad se deslizaba tras las ventanillas tintadas, calles familiares volviéndose extrañas en la oscuridad. Y Mara se sentó lo más lejos posible de él en el asiento trasero y observó cómo los edificios se hacían más altos y antiguos a medida que se adentraban en el barrio histórico, de ladrillo y hierro, y calles estrechas que todavía tenían farolas de gas. Y finalmente, el coche se detuvo frente a un elegante rascacielos que parecía un fragmento de cristal negro clavado en el horizonte. Y él dijo: Bienvenida a la Torre de Cristal. Y Mara salió y miró hacia arriba, hacia el edificio que desaparecía entre las nubes bajas. Y él le puso la mano en la parte baja de la espalda, ligera y fría, a través de su chaqueta,
y la guió al interior. El vestíbulo era todo de mármol y candelabros, con ventanales del suelo al techo que daban a la ciudad como un reino extendido para su inspección. Y había gente aquí, gente hermosa con ropa cara, y dejaron de hablar cuando él entró, se volvieron a mirar, y todos y cada uno de ellos se inclinaron, una ligera inclinación de cabeza, respetuosa y automática. Y Mara se sintió como si estuviera caminando por un sueño. Nada tenía sentido. Y él la condujo a un ascensor con puertas que parecían de plata martillada, y subieron, subieron, subieron. Y cuando las puertas se abrieron, una mujer estaba esperando, alta y elegante, con un traje blanco, el pelo oscuro recogido en una coleta severa. Y miró a Mara con ojos que eran amables y compasivos, y evaluadores a la vez. Y él dijo: Selene, ponla al corriente, estaré en mi despacho. Y se alejó por un pasillo iluminado con una luz blanca y fría. Y Selene sonrió y dijo: Debe ser Mara, ven, hablemos. Y condujo a Mara a una sala de conferencias, que era todo paredes de cristal y sillas de cuero, y le sirvió una taza de café de una jarra que todavía estaba caliente, y dijo: Imagino que tienes preguntas. Selene habló durante 1 hora, de forma nítida y eficiente, exponiendo las reglas como un abogado presentando un caso. Los vampiros han gobernado la ciudad de Ashford en secreto durante 400 años bajo los acuerdos de medianoche, un tratado con el gobierno humano que mantiene la paz. Nosotros nos encargamos de la noche, ellos se encargan del día. Y los vínculos de resonancia son sagrados pero raros. El último fue hace 80 años. Si aceptas el vínculo, serás protegida y provista, y estarás unida a Lucian hasta que uno de los dos muera. Si te niegas, él puede invocar el pacto y reclamarte de todos modos, pero romperá la confianza de su corte. Los vampiros valoran el consentimiento en los vínculos de resonancia. Las reclamaciones forzadas se ven como una debilidad. Un rey que no puede ganarse la lealtad de su deleco es un rey que no puede controlarse a sí mismo. Y Mara dijo: ¿Qué pasa si huyo? Y la sonrisa de Selene se volvió afilada y dijo: Te encontrará, y la próxima vez no lo pedirá amablemente. El vínculo ya se está formando, lo sentirás pronto, sus emociones filtrándose en las tuyas, tu ubicación siempre conocida por él. La resonancia no miente. Si el vínculo se formó, es porque vosotros dos sois espejos, rotos en los mismos lugares. Y Mara dijo: Yo no pedí ser el espejo de nadie. Y Selene dijo: Él tampoco, pero aquí estamos. Y la pregunta ahora es: ¿qué haces con ello? Aceptar y ganar un protector, un compañero, la inmortalidad si la eliges más adelante. Negarte y él invoca el pacto y pierdes tu elección por completo. Esas son tus opciones. Te sugiero que elijas sabiamente. Y Mara se sentó allí en la sala de cristal, con vistas a la ciudad resplandeciente, y sintió que las paredes se cerraban, no paredes literales, sino la sensación de que cada camino llevaba al mismo lugar, que la elección era una ilusión. Y ella dijo: Si digo que no. Y Selene la miró con algo parecido al respeto, y dijo: Entonces él invocará el pacto, y se odiará a sí mismo por ello, pero lo hará. Lucien ha sobrevivido 3 siglos haciendo lo que es necesario, y tú eres necesaria ahora. Y Mara dijo: Necesito pensar. Y Selene dijo: Por supuesto, tienes hasta el amanecer. No te forzará antes de entonces. Y Mara se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad que había sido gobernada por vampiros durante 400 años, y ella nunca lo había sabido. Y se preguntó qué más no sabía, qué otras leyes y vínculos y antiguas reclamaciones esperaban en la oscuridad. Y detrás de ella, Selene dijo: Por si sirve de algo, creo que elegirás quedarte. Tienes el aspecto de alguien que está cansada de huir. Y Mara no respondió, porque no sabía si era verdad,
Ya no sabía nada, excepto que el desconocido del club se llamaba Lucien y era un rey y había decidido que ella era suya, y la única pregunta que quedaba era si entraría en la jaula o sería arrastrada. Lucien estaba en la puerta de su despacho privado a las 3 de la mañana y miraba el monitor de vigilancia que mostraba cada rincón de la torre de cristal, un sistema de seguridad que Celine había insistido en instalar 50 años atrás, cuando los acuerdos fueron puestos a prueba por primera vez por investigadores mortales. Y había estado observando la suite de invitados en el piso 14 durante las últimas 4 horas, esperando que Mara hiciera lo que cualquier otro mortal había hecho al enfrentarse a la realidad de la ley vampírica: llorar o gritar o intentar romper las ventanas o seducir a los guardias o simplemente acurrucarse y desconectar. Pero ella no había hecho ninguna de esas cosas. En cambio, se había duchado, se había puesto la ropa que Celine le había dejado y luego había salido de la suite a medianoche. Y los guardias se habían movido para detenerla, y Lucien había enviado un único mensaje de texto a su capitán diciendo: «Déjala caminar». Curioso por ver a dónde iría, si intentaría usar el ascensor o las escaleras, o simplemente deambularía por los pasillos, buscando una salida que no existía. Pero Mara tampoco había hecho ninguna de esas cosas. Había caminado con un propósito aparente a través de 3 pasillos y subido 2 tramos de escaleras, como si hubiera memorizado el plano del breve recorrido que Selene le había dado. Y había terminado en la biblioteca, la sala de paredes de cristal en el piso 16 que albergaba 4 siglos de historia vampírica, textos del pacto y tratados de los acuerdos y los diarios privados de cada rey que había gobernado la ciudad de Ashford desde su fundación. Y Lucien la había visto entrar, mirar a su alrededor y luego empezar a sacar libros de las estanterías. Había asumido que estaba buscando algo que leer, una distracción, pero después de 1 hora seguía en ello, sacando pesados volúmenes encuadernados en cuero y hojeándolos con la intensidad concentrada de alguien que está de caza. Y Lucien había sentido la primera punzada de inquietud y luego curiosidad, y finalmente no pudo soportarlo más, y salió de su despacho y caminó a través de la silenciosa torre hasta la biblioteca, y la encontró sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de libros abiertos, el pelo suelto de su coleta y los ojos enrojecidos pero alerta. Y no levantó la vista cuando él entró, solo dijo: «Sé que me estás observando. Las cámaras no son exactamente sutiles». Y Lucien se detuvo en la puerta y dijo: «La mayoría de los mortales no se ponen a buscar material de lectura cuando acaban de descubrir que los vampiros son reales». Y Mara dijo: «La mayoría de los mortales probablemente tampoco besan a reyes vampiro por accidente. Supongo que debería saber a qué me enfrento». Y pasó una página en el libro que tenía en su regazo, algo en latín que Lucien reconoció como un texto del pacto del siglo XVIII. Y él dijo: «¿Siquiera puedes leer eso?». Y ella dijo: «No, pero puedo leer esto». Y levantó una tableta que mostraba una traducción escaneada. «Tu bibliotecario la dejó en el escritorio, muy útil». Y Lucien sintió que algo frío y agudo se movía en su pecho, mitad alarma y mitad otra cosa, algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconoció. Y se adentró más en la habitación y dijo: «¿Qué estás buscando?». Mara lo miró finalmente, sus ojos oscuros midiéndolo, y dijo: «Lagunas legales, dijiste que el pacto te permite reclamarme, pero las leyes siempre tienen excepciones, y apuesto a que un tratado de 400 años tiene unas cuantas». Y Lucien se rió antes de poder evitarlo, un sonido corto y amargo, y dijo: «Estás investigando la ley vampírica». Y Mara dijo: «Me diste hasta el amanecer para decidir, estoy usando mi tiempo».
Illusion dijo, ¿y qué has encontrado? Genuinamente curioso ahora. Y Mara se levantó y cogió uno de los libros, lo abrió por una página marcada con un trozo de papel rasgado y dijo, esto, Pacto sección 12, subsección 4. Si un mortal puede probar que el vínculo fue provocado por coacción y no por libre albedrío, el pacto es nulo. Illusion se quedó muy quieto y Mara continuó. Te besé porque mi ex me estaba acosando, estaba asustada y desesperada, y agarré a la persona más cercana que parecía que podía hacer que se fuera. Eso es coacción de libro, una amenaza externa forzando mi acción, lo que significa que el vínculo no se formó por libre albedrío, lo que significa que el pacto no se aplica. Illusion la miró fijamente y sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque en 312 años ningún mortal había hecho esto, nunca le había envuelto su propia ley en su contra. Y él dijo, ¿quieres argumentar coacción delante del consejo? Y Mara dijo, a menos que prefieras negociar. Se acercó más, lentamente, observándola observarlo a él, y dijo, ¿qué propones? Y Mara respiró hondo y dijo, me quedaré durante 30 días, dejaré que el vínculo se asiente. Veré si esto de la resonancia es real o solo una ilusión vampírica, y si después de 30 días todavía quiero irme, tú argumentarás ante tu consejo que el beso fue coaccionado y que el pacto no se aplica, me dejarás ir. Y Lucien dijo, ¿y si me niego? Y la sonrisa de Mara fue afilada, y él vio el acero en ella que no había visto en el club. Y ella dijo, entonces presentaré el caso yo misma, públicamente, delante de tu consejo, y traeré cada pizca de evidencia del acoso de Tyler, mensajes de texto y correos electrónicos y declaraciones de testigos, y expondré tu corte al escrutinio mortal, porque si voy a caer, me llevaré vuestros preciosos acuerdos conmigo. Illusion sintió que algo caliente y salvaje subía en su pecho, mitad furia y mitad euforia, y dijo, «Me estás amenazando». Y Mara dijo, «Estoy negociando, hay una diferencia. Dijiste que valoras el consentimiento, demuéstralo». Podría invocar el pacto ahora mismo, podría llamar a los guardias y hacer que la llevaran a sus habitaciones privadas y la ataran con magia de sangre que haría imposible huir. Pero la idea le repugnaba, le hacía sentir como el monstruo en el que había pasado 3 siglos tratando de no convertirse. Y más que eso, estaba fascinado, absolutamente fascinado por esta mujer mortal que se había tropezado con su mundo por accidente y ahora estaba intentando reescribir las reglas. Y se oyó reír de nuevo, una risa real esta vez, ronca y amarga y asombrada, y dijo, 300 años, y nadie ha vuelto nunca el pacto en mi contra. Creo que podría estar enamorándome de ti ya. Y Mara dijo, no lo estés, esto es un contrato, no un romance. Y Lucien dijo, ya veremos. Y se dio cuenta de que lo decía en serio, que una parte de él quería ver qué harían 30 días con ella, si el vínculo se profundizaría o se rompería, si ella lo elegiría a él o se marcharía. Y la incertidumbre de ello era aterradora e intoxicante a partes iguales. Dijo, aceptaré tus términos, pero tengo uno propio. Si te quedas los 30 días y el vínculo se profundiza, si puedes sentir mis emociones y yo puedo sentir tu ubicación, prueba de que la resonancia es real, entonces lo aceptarás voluntariamente. No más charlas de coacción o lagunas legales, te quedarás. Y Mara guardó silencio por un largo momento, sus ojos escrutando su rostro, y luego dijo, ¿y si el vínculo no se profundiza? Y Lucien dijo, entonces argumentaré tu caso yo mismo, le diré al consejo que el beso fue coaccionado y te liberaré de cualquier reclamación. Te marcharás libre. Y Mara dijo, ¿harías eso? ¿Arriesgar tu trono por un tecnicismo?
Illusion dijo, lo haría para demostrar que no soy un monstruo, que el consentimiento importa incluso cuando al vínculo no le importa. Y vio algo cambiar en la expresión de ella, un ablandamiento que no había esperado. Y ella dijo, vale, 30 días, y le tendió la mano. Lucien miró su mano, pequeña y mortal y cálida, y luego la tomó. Sintió su piel quemar contra su palma como una marca, y el shock del contacto cantó a través del vínculo, más fuerte y claro de lo que había sido incluso en el club. Y supo que ella también lo sintió, por la forma en que se le cortó la respiración. Y se quedaron allí en la biblioteca de cristal a las 3 de la mañana, con la ciudad durmiendo abajo, y se dieron la mano como socios de negocios cerrando un trato. Y Lucien pensó, esto es lo más peligroso que he hecho nunca, más peligroso que ser convertido, más peligroso que tomar el trono, porque esta mujer mortal acaba de darle la vuelta a todas las suposiciones que tenía sobre el poder y el control, se ha convertido de prisionera en negociadora, con nada más que 4 horas de investigación y la audacia de creer que podía ganar. Y quería ver qué haría a continuación. Lo quería con un hambre que no tenía nada que ver con la sangre y todo que ver con el hecho de que ella lo estaba mirando como si fuera un problema a resolver en lugar de un rey al que temer. Y había pasado tanto tiempo desde que alguien lo había mirado así, como si fuera solo un hombre que podía ser desafiado y con el que se podía negociar y quizás incluso ser vencido. Soltó su mano y retrocedió, poniendo distancia entre ellos antes de hacer algo estúpido como atraerla más cerca, y dijo, Selene redactará el contrato por la mañana, legal y vinculante, 30 días a partir de mañana al atardecer. Y Mara dijo, ¿por qué al atardecer? Y Lucien dijo, porque el vínculo será más fuerte por la noche. Si va a profundizarse, lo sentirás cuando esté en mi máxima fuerza. No tiene sentido probarlo durante el día cuando estoy medio dormido. Y Mara asintió lentamente, archivando esa información. Y Lucien podía ver su mente trabajando, catalogando sus debilidades. Y dijo, «Estás planeando cómo luchar contra mí». Y Mara dijo, Estoy planeando cómo sobrevivirte. Hay una diferencia. Y Lucien dijo, vas a ser un problema. Y Mara dijo, no tienes ni idea. Y sonrió. Y no era una sonrisa suave ni una sonrisa seductora. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar terreno en una batalla que esperaba perder. Y Lucien sintió que el vínculo se tensaba en su pecho, agudo e innegable, y pensó, sí, un problema, exactamente el tipo que había estado evitando durante 300 años, y ahora estaba de pie en su biblioteca con ropa prestada, con tinta en los dedos y fuego en los ojos, y acababa de aceptar darle 30 días para decidir si lo quería, y la espera iba a matarlo. Dijo, deberías dormir, mañana será largo, tendré que explicarles tu situación al consejo. Y Mara dijo, ¿qué les dirás? Y Lucien dijo, la verdad que mi del Eco es más inteligente de lo que le di crédito y que hemos hecho un trato, no les gustará. Las reclamaciones forzadas son más limpias, pero lo aceptarán porque la alternativa es una pelea pública que podría exponernos. Y Mara dijo, bien, y empezó a recoger los libros para volver a ponerlos en las estanterías. Y Lucien dijo, déjalos, el personal se encargará. Y Mara dijo, yo limpio mis propios desastres. Y siguió colocando libros. Y Lucien la observó y pensó, no tiene ni idea de lo que ha hecho, ni idea de que convertir el pacto en una negociación la ha hecho más valiosa que cualquier deleco en la historia, porque el consentimiento, dado libremente después de un conocimiento completo, vale más que 1000 vínculos forzados. El consejo lo verá incluso si no quieren admitirlo. Y si me elige al final de los 30 días, será inexpugnable,
Nadie podrá cuestionar mi reclamación o mi derecho a protegerla. Pero si se marcha, y dejó que el pensamiento se desvaneciera porque no podía terminarlo. No podía imaginar cómo se sentiría dejarla ir después de 30 días de que el vínculo se profundizara, de sentir sus emociones y saber su ubicación y aprender la forma de su mente. Una resonancia incumplida lo consumiría, lo dejaría feral y tendría que renunciar al trono y entrar en el largo sueño, el equivalente vampírico de la muerte. Y acababa de aceptar arriesgarlo por una mortal que lo conocía desde hacía menos de un día. Mara terminó con los libros y se volvió para mirarlo, y dijo, «Tengo una pregunta más». Y Lucien dijo, «Pregunta». Y Mara dijo, «¿Por qué aceptaste? Podrías haber invocado el pacto esta noche, forzarme». Y Lucien guardó silencio por un momento, y luego dijo, «Porque me miraste a los ojos y exigiste una elección. Y he pasado 3 siglos quitándoles las elecciones a la gente, y estoy cansado de ello, cansado de ser la cosa que los mortales temen en la oscuridad. Y si hay la más mínima posibilidad de que puedas elegirme libremente, de que puedas querer este vínculo en lugar de solo soportarlo, entonces vale la pena el riesgo». Y Mara dijo, «Incluso si te mata». Y Lucien dijo, «Incluso entonces», y lo decía en serio. Y vio cómo ella absorbía eso, vio cómo su expresión cambiaba de cautelosa a algo más suave, no confianza, pero quizás el principio de ella. Y ella dijo, «Vale, 30 días». Y Lucien dijo, «30 días». Y se quedaron allí, en la sala de cristal con sus reflejos atrapados en las ventanas como fantasmas, el rey vampiro que había gobernado durante un siglo, y la mujer mortal que había convertido su ley en un arma. Y Lucien pensó, este es el punto medio, el momento en que todo cambia. Antes de esto, ella era un problema a resolver, y después de esto es una socia con la que negociar. Y el vínculo zumbaba entre ellos, satisfecho y hambriento, esperando ver qué harían 30 días de ellos, si terminarían como rey y Deleco, o como 2 personas que habían intentado y fracasado en encajar. Y por primera vez en décadas, Lucien no sabía la respuesta, y la incertidumbre de ello se sentía como estar vivo. Mara pasó el primer día del acuerdo de 30 días tratando de fingir que todo era normal, lo cual era imposible cuando lo normal significaba estar atrapada en una torre de cristal gobernada por vampiros y atada por un vínculo sobrenatural a un rey de 300 años, que había acordado no forzarla a nada, pero que también había dejado muy claro que huir sería inútil. Y Selene le había mostrado los límites de su libertad esa mañana con un café que era demasiado caro y demasiado perfecto. Puedes moverte por la torre como quieras. Todos los pisos, excepto los subniveles donde se reúne el consejo y el piso 20, que es la residencia privada de Lucien, eres una invitada bajo los términos de la resonancia, no una prisionera. Y Mara había dicho, ¿cuál es la diferencia? Y Selene había sonreído esa sonrisa afilada y había dicho, «Una prisionera estaría encadenada. Tú estás en un contrato. Hay una diferencia, aunque no lo parezca». Y Mara había cogido su café y su tableta prestada y se había ido a buscar un rincón tranquilo para pensar. Encontró el mirador en el piso 18, una sala que era más ventana que pared, con cristal del suelo al techo que daba a la ciudad en todas direcciones. Y se sentó en una de las sillas bajas con las rodillas recogidas e intentó dibujar su método habitual para pensar en los problemas, dejando que su mano se moviera mientras su cerebro trabajaba en segundo plano. Y estaba a mitad de un diseño que se suponía que era un logotipo para una cafetería,
pero que seguía convirtiéndose en patrones geométricos que parecían jaulas cuando la golpeó. Una ola de soledad tan aplastante y tan repentina que jadeó y dejó caer el lápiz. No era suya, lo supo de inmediato. Su soledad era familiar, un dolor de bajo grado con el que había vivido desde que sus padres murieron cuando tenía 19 años, desde que había construido una vida a base de trabajo freelance y una cuidadosa independencia y no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para marcharse. Pero esto era diferente. Esto era antiguo y profundo e interminable, una soledad que se había calcificado en algo sólido, un peso que se había llevado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de la arquitectura. Y Mara se quedó allí sentada con la mano presionada contra el pecho y pensó, ¿qué está pasando? Y entonces recordó las palabras de Lucien de anoche. El vínculo se está profundizando, sentirás sus emociones filtrándose en las tuyas, lo sentirás pronto. Y se dio cuenta de que era eso, el sangrado emocional, su soledad filtrándose en ella a través del vínculo, y era tan fuerte que apenas podía respirar a su alrededor. Se levantó, temblorosa, y siguió la sensación como la aguja de una brújula, a través del mirador y bajando 2 tramos de escaleras y por un pasillo que aún no había explorado. Y la soledad se hizo más fuerte cuanto más se acercaba, un tirón en su pecho que era en parte dolor y en parte dirección. Y se encontró de pie fuera de una puerta de madera oscura sin placa con nombre, y llamó sin pensar, y oyó su voz decir, «Entra», y empujó la puerta para abrirla. El despacho de Lucien era exactamente lo que habría esperado si lo hubiera pensado. Madera oscura, luz tenue y estanterías llenas de libros que parecían más antiguos que la propia ciudad, un escritorio que era más arte que mueble, y una pared dominada por un cuadro, un retrato de una mujer con un vestido del siglo XIX, pelo oscuro y ojos oscuros, y una sonrisa a medio movimiento, como si se hubiera estado riendo cuando el artista la captó. Y Lucien estaba de pie frente a él de espaldas a la puerta, y la soledad que irradiaba de él era tan fuerte que Mara casi se dio la vuelta y se fue, pero dijo, «Lo sentí, tu soledad es ruidosa». Y Lucien se quedó muy quieto, y luego se volvió para mirarla, y su expresión era cuidadosamente neutra, pero sus ojos lo delataban, sorpresa y vergüenza, y algo que podría haber sido alivio. Dijo, «El vínculo se está profundizando más rápido de lo que esperaba, sentirás más cosas pronto». Y Mara entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella, porque esto se sentía privado, se sentía como algo que no debería suceder en un pasillo donde cualquiera pudiera ver. Y ella dijo, ¿quién era ella?, señalando el cuadro. Y Lucien miró el retrato por un largo momento y dijo, alguien a quien le fallé hace mucho tiempo. Y Mara se acercó, estudiando el rostro de la mujer, la forma en que el artista la había captado a media risa, la forma en que su vestido era verde oscuro y sus manos se extendían hacia algo fuera del marco. Y Mara dijo, «Se parece a mí». Y Lucien dijo, «Sí». Y Mara dijo, «¿Es por eso que se formó el vínculo?» Y Lucien dijo, «En parte, su nombre era Elise, era mi hermana humana. Se ahogó salvando a un niño que había caído a través del hielo en el río, y yo fui convertido esa misma noche tratando de salvarla. Fallé, fui demasiado lento, la vi morir y luego me convertí en esto. Y he llevado ese fracaso durante 312 años, y el vínculo te reconoció porque tienes su imprudencia, su valentía. La forma en que besaste a un extraño para salvarte fue exactamente el tipo de cosa que Elise habría hecho, lanzarse al peligro sin pensar porque la alternativa era peor. Y al vínculo no le importa el romance o la compatibilidad, le importa la resonancia, encontrar la forma de lo que se perdió, y tú eres la forma de mi hermana, de mi fracaso,
de mi herida. Y no quería esto, no quería verla en ti, pero al vínculo no le importa lo que yo quiera. Mara se paró frente al cuadro y sintió la soledad presionando contra sus costillas y pensó, soy el eco de una mujer muerta, un fantasma con mi cara. Y debería haber estado enfadada por ello, debería haberse sentido usada o reducida o borrada, pero en cambio sintió otra cosa, una profunda e inesperada comprensión, porque sabía lo que era llevar un dolor que no se desvanecía, sabía lo que era ser moldeada por la pérdida. Y dijo, no soy ella. Y Lucian dijo, lo sé, pero el vínculo no. Y Mara se volvió para mirarlo, y vio la forma en que se mantenía. Demasiado quieto, demasiado controlado, como si temiera que si se movía se haría añicos. Y ella dijo, has estado solo durante 300 años. Y Lucian dijo, no solo, tengo la corte, el consejo, a Selene. Y Mara dijo, eso no es lo mismo y lo sabes. Has estado rodeado de gente que te teme y te necesita y te sirve, pero nadie te ha visto, no de verdad, no la parte que todavía es humana. Y Lucian la miró, y algo en su rostro se resquebrajó, solo un poco, y dijo, no. Y fue tan bajo que casi no lo oyó. Y Mara pensó, debería irme, debería salir de esta habitación y poner distancia entre nosotros antes de que el vínculo me arrastre. Pero sus pies permanecieron plantados en el suelo y dijo, el vínculo nos está haciendo vulnerables. Y Lucian dijo, sí, empeorará, sentirás mis emociones más claramente, y yo sabré dónde estás siempre. Lo que sientes, el vínculo no cree en la privacidad. Y Mara dijo, no me apunté a esto. Y Lucian dijo, yo tampoco, pero aquí estamos. Y se quedaron allí en el oscuro despacho, con el cuadro de Elise observando, y la soledad lo suficientemente densa como para ahogar. Y Mara no lo consoló. No cruzó la habitación, y le tocó el hombro, ni dijo algo suave. Pero tampoco se fue, solo se quedó allí en la puerta, atrapada entre la empatía y la autopreservación. Y finalmente Lucian dijo, deberías irte, esta no es tu carga para llevar. Y Mara dijo, aparentemente lo es, eso es lo que significa el vínculo, ¿verdad? Tus cargas se convierten en las mías. Y Lucian dijo, solo si las dejas, todavía puedes marcharte al final de los 30 días. Y Mara dijo, ¿puedo? Porque no lo parece. Y Lucian dijo, te dejaré ir aunque me mate, lo prometí. Y Mara oyó la verdad en ello, oyó el coste, y pensó, lo dice en serio, realmente me dejará marchar sabiendo que lo consumirá, y lo hará de todos modos, porque valora mi elección más que su supervivencia. Y ese fue el momento en que empezó a verlo como algo más que un depredador. Empezó a ver al hombre ahuecado por el dolor y congelado en el momento de su peor fracaso. Y la aterrorizó lo fácil que sería preocuparse por él, cómo el vínculo estaba despojándola de sus defensas más rápido de lo que podía reconstruirlas. Al día siguiente, Mara se despertó con un mensaje de texto de Tyler a las 2:48 de la tarde, lo que significaba que había dormido toda la mañana por primera vez en años, su cuerpo finalmente colapsando por 2 días de adrenalina, miedo y vínculos sobrenaturales. Y el mensaje decía, sé dónde estás. Sé lo que es. Tenemos que hablar. Y Mara lo miró fijamente durante 1 minuto entero antes de borrarlo, con las manos temblando, porque ¿cómo lo sabía Tyler? ¿Cómo la había encontrado? Y más importante, ¿qué quería decir con «sé lo que es»? Y pensó en decírselo a Lucian y luego decidió no hacerlo. No necesitaba que él resolviera su problema con Tyler con violencia. No necesitaba más sangre en sus manos, aunque fuera metafórica.
Y se vistió, fue a buscar café e intentó fingir que el mensaje no había sucedido. 10 minutos después, Selene la encontró en la cocina de la torre, un espacio reluciente de acero y mármol que parecía pertenecer a un restaurante, y dijo: «Tu ex está en el vestíbulo». Y Mara dijo: «¿Qué?». Y Selene dijo: «Tyler Vaughn apareció hace 5 minutos exigiendo verte, gritando sobre monstruos y secuestros. La seguridad lo ha detenido, pero Lucien quiere saber cómo quieres manejarlo». Y Mara sintió que se le revolvía el estómago porque esto era exactamente lo que había temido. Tyler escalando, Tyler montando una escena, Tyler negándose a dejarla ir incluso cuando dejarla ir era la única opción sensata. Y dijo: «Yo me encargo». Y Celine arqueó una ceja y dijo: «Lucien se ofreció a encargarse. Lenguaje vampírico para hacerlo desaparecer». Y Mara dijo: «No, absolutamente no. Hablaré con él». Y Selene dijo: «¿Estás segura? Parece desquiciado». Y Mara dijo: «Estoy segura». Y se fue al ascensor con el corazón palpitando. El vestíbulo estaba lleno de gente, mortales y vampiros mezclados con ropa cara, llevando a cabo negocios que parecían normales, hasta que notabas la forma en que algunos se movían demasiado rápido o se quedaban demasiado quietos. Y Tyler estaba en el centro, sujetado por 2 guardias de seguridad con trajes negros, y tenía un aspecto terrible, sin afeitar y con los ojos desorbitados, aferrando una carpeta de papeles. Y cuando vio a Mara salir del ascensor, empezó a gritar: «Mara, gracias a Dios, tienes que salir de aquí, no es humano, ninguno de ellos lo es, tengo pruebas». Y Mara caminó hacia él lentamente, consciente de que todos los ojos del vestíbulo se volvían para mirar, y dijo: «Tyler, tienes que irte». Y Tyler dijo: «No me iré sin ti. ¿Tienes idea de lo que es? ¿De lo que son todos? He estado investigando. Hay blogs, sitios de conspiración, gente que ha estado intentando exponer el gobierno en la sombra de la ciudad de Ashford durante años. Y es real. Todo es real. Los vampiros dirigen esta ciudad y tú estás viviendo con su rey». Y Mara oyó la palabra «vampiros» resonar por el vestíbulo y vio cómo la multitud se quedaba quieta, depredadores evaluando una amenaza. Y dijo: «Tyler, deja de hablar». Y Tyler dijo: «No, tienes que oír esto. Es un monstruo y te ha secuestrado, y voy a ir a la prensa. Voy a exponerlos a todos a menos que te vayas conmigo ahora mismo». Mara levantó la vista y vio a Lucien de pie en el entresuelo, con las manos en la barandilla, observando con una expresión perfectamente tranquila y absolutamente letal. Y pensó: «Va a matar a Tyler, se va a mover más rápido que la vista humana y le romperá el cuello y no habrá nada que pueda hacer para detenerlo». Y se volvió hacia Tyler y dijo: «Lo sé». Y Tyler se detuvo a media diatriba y dijo: «¿Qué?». Y Mara dijo: «Sé lo que es, sé lo que son todos, y me quedo de todos modos». Y Tyler la miró como si le hubiera dado una bofetada y dijo: «¿Lo sabes?». Y Mara dijo: «Sí». Y Tyler dijo: «¿Y eliges quedarte? ¿Lo eliges a él?». Y Mara respiró hondo y dijo: «No te quiero a ti, Tyler. Nunca te quise. Y lo que sea que creas que sabes, no cambiará eso. No estoy aquí porque me hayas secuestrado. Estoy aquí porque prefiero estar aquí que en cualquier lugar donde estés tú». Y se sintió como romper una cadena, decirlo en voz alta, decir la verdad que había tenido demasiado miedo o demasiada culpa para decir durante 3 años. Y el rostro de Tyler se puso rojo y luego blanco, y se abalanzó sobre ella, con las manos extendidas. Y Lucien apareció de repente entre ellos, moviéndose más rápido de lo que los ojos de Mara podían seguir, con una mano alrededor de la garganta de Tyler,
levantándolo del suelo, y sus ojos eran negros, completamente negros, sin blanco, sin iris, solo una oscuridad infinita. Y su voz, cuando habló, era muerta y fría, y dijo: «Vuelve a tocarla, y no quedará suficiente de ti para enterrar». Mara se oyó gritar: «¡No!», la palabra arrancándose de ella. Y Lucien se congeló, su mano todavía alrededor de la garganta de Tyler, pero sin apretar, y giró la cabeza para mirarla, y sus ojos seguían siendo negros. Y Mara dijo: «Por favor, déjalo ir, por favor». Y Lucien la miró fijamente por un largo momento, y luego soltó a Tyler, que se derrumbó en el suelo de mármol jadeando. Y Lucien retrocedió, y sus ojos volvieron a ser grises. Y Tyler se levantó a trompicones y corrió, dejando su carpeta de pruebas esparcida por el suelo del vestíbulo. Y los guardias de seguridad no lo detuvieron, solo lo vieron irse. Y el vestíbulo quedó en silencio, cada persona congelada. Y Mara se quedó allí temblando y pensó: «Acabo de salvarle la vida a Tyler con una palabra. Lucien se detuvo porque se lo pedí». Y no supo qué hacer con eso. No supo qué significaba que un rey vampiro la hubiera escuchado por encima de sus propios instintos. Y Lucien dijo: «Acabas de salvarle la vida. Espero que no te arrepientas». Y Mara dijo: «No podía dejar que lo mataras». Y Lucien dijo: «Incluso aunque amenazara con exponernos, incluso aunque te pusiera en peligro». Y Mara dijo: «Incluso entonces, no tendré sangre en mis manos». Y Lucien la miró con algo que podría haber sido respeto o frustración o ambas cosas y dijo: «Volverá, lo sabes. No parará hasta que te destruya a ti o yo lo destruya a él». Y Mara dijo: «Entonces nos ocuparemos de ello cuando suceda, pero no así, no con un asesinato». Y Lucien dijo: «Como desees», y se alejó. Y Mara se quedó en el vestíbulo rodeada de vampiros inmortales que acababan de verla dar órdenes a un rey y que fueran obedecidas. Y pensó: «Todo acaba de cambiar. Acabo de elegir públicamente su mundo por encima de Tyler y ya no hay vuelta atrás». Lucien se sentó en la cámara del consejo 2 noches después e intentó no mostrar cuánto deseaba matar a cada uno de los antiguos vampiros que lo miraban desde sus sillas de piedra. 5 figuras que habían compartido el gobierno de la ciudad de Ashford con él durante un siglo y que actualmente lo miraban como si hubiera perdido la cabeza. Y la mayor, una mujer llamada Cordelia, que había sido convertida durante la Revolución Francesa y todavía se comportaba como una aristócrata camino de la guillotina, dijo: «Déjame ver si entiendo. Has permitido que un mortal que conoce nuestra naturaleza se vaya libre. Le has dado a tu Deleco una cláusula de escape del vínculo de resonancia, y has hecho un trato que pone en riesgo a toda nuestra corte, todo porque valoras el consentimiento». Y Lucien dijo: «Sí». Y Cordelia dijo: «Te has ablandado por una chica mortal. ¿Sabes cómo se ve eso ante la corte?» Y Lucien dijo: «Se ve como que valoro el consentimiento, algo que todos vosotros habéis olvidado. El pacto nunca fue concebido como un arma, fue concebido para proteger los vínculos de resonancia de la interferencia externa y forzar una reclamación cuando el mortal no está dispuesto derrota todo el propósito». Y otro miembro del consejo, Marcus, lo suficientemente viejo como para recordar cuándo cayó Roma, dijo: «El propósito es la continuación. Los vampiros necesitan a sus Deleco para mantenerse cuerdos, para recordar lo que significa ser humano, y si permitimos que nuestro rey deje que su Deleco se marche, sentamos un precedente que nos destruirá». ¿Qué pasa cuando se forme el próximo vínculo de resonancia y el mortal exija el mismo trato? ¿Qué pasa cuando todos empiecen a negociar en lugar de aceptar? Y Lucien dijo: «Entonces demostramos que los vínculos son reales. Demostramos que vale la pena elegir libremente la resonancia». Y Cordelia se rió,
una risa amarga y aguda, y dijo: Eres un tonto, estás apostando tu trono y tu cordura por una mortal que te conoce desde hace 3 días. Y Lucien dijo: Estoy apostando por la posibilidad de que el consentimiento dado libremente valga más que 1000 reclamaciones forzadas. Y si me equivoco, renunciaré, pero no la forzaré, no me convertiré en el monstruo que ella teme. El consejo guardó silencio por un momento, y luego Marcus dijo: El ex de la mortal sabe de nosotros. Estuvo en nuestro vestíbulo gritando sobre vampiros y gobiernos en la sombra. Tiene pruebas, o cree que las tiene, y lo dejaste ir. ¿Por qué? Y Lucien dijo: Porque Mara me lo pidió. Y Cordelia dijo: Y obedeciste, un rey obedeciendo a una mortal. ¿Te oyes a ti mismo? Y Lucien dijo: La oí, y elegí escuchar, y si eso me hace débil a vuestros ojos, entonces destituidme, invocad el derecho de cónclave, pero no mataré a un mortal para demostrar que soy fuerte. Y el consejo intercambió miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Y finalmente Cordelia dijo: Te daremos una semana. Si el vínculo no se ha solidificado para el 13 de noviembre, si Mara no ha aceptado la resonancia voluntariamente, invocaremos el derecho de cónclave, una votación de emergencia para anular tu autoridad y reclamarla por decreto del Consejo, y perderás tu trono por incompetencia. Y Lucien sintió la trampa cerrarse a su alrededor, nítida y absoluta, y dijo: Me estáis forzando la mano. Y Cordelia dijo: Estamos protegiendo a la corte. Tienes hasta el 13 de noviembre para demostrar que el vínculo es real, para demostrar que ella te elige libremente, o elegiremos por ella. Y Lucien dijo: ¿Y si me niego? Y Marcus dijo: Entonces te despojamos de tu reinado esta noche, y la reclamamos de todos modos. Al menos de esta manera tienes una oportunidad, 7 días para ganártela, 7 días para mostrarle que vale la pena aceptar el vínculo. Estamos siendo generosos. Y Lucien pensó: Generosos, me están acorralando y lo llaman un regalo. Si fuerzo a Mara, pierdo su confianza. Si no lo hago, el consejo la fuerza de todos modos y lo pierdo todo. Y dijo: Acepto vuestros términos, 7 días. Y Cordelia sonrió y dijo: Bien, estaremos observando. Toda la corte estará observando. Asegúrate de que tu mortal entienda lo que está en juego. Y Lucien salió de la cámara del consejo y subió las escaleras hasta la azotea de la torre porque necesitaba aire, necesitaba pensar, y se quedó en el borde mirando la ciudad que había gobernado durante 100 años y pensó: Acabo de apostar mi trono por una mujer que podría marcharse. Tengo 7 días para demostrar que el vínculo es real sin forzarlo. 7 días para hacer que me elija libremente, y si fallo, el consejo la reclama y lo pierdo todo. Mi trono, mi cordura, mi humanidad restante. Y la peor parte es que lo volvería a hacer. Tomaría la misma decisión, porque la alternativa es forzarla, y no puedo. No lo haré, incluso si me cuesta todo. Y sintió que el vínculo se tensaba en su pecho. Sintió a Mara en algún lugar debajo de él en la torre, despierta y asustada, y pensando demasiado. Y pensó: 7 días. Eso es todo lo que tengo. 7 días para convencerla de que elegirme no es lo mismo que elegir el cautiverio, y no tengo ni idea de cómo hacerlo sin convertirme exactamente en lo que ella teme. Mara se despertó a las 4:22 de la mañana, ahogándose en un dolor que no era suyo, ahogándose en un recuerdo que no le pertenecía. Y por un momento confuso, no supo dónde estaba ni cuándo estaba, porque estaba de pie junto a un río en invierno, y había hielo crujiendo bajo sus pies, y una mujer en el agua, el pelo oscuro extendiéndose como tinta. Y Mara gritaba: No, 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 por favor. Y unas manos se extendían hacia la mujer, pero demasiado lentas.
siempre demasiado lentas. Y los ojos de la mujer estaban abiertos y vacíos, y el hielo estaba rojo de sangre. Y alguien decía, puedo salvarte, puedo darte la eternidad, pero el precio es su vida, tienes que elegir. Y Mara se oyó decir, sí, oyó la desesperación y la rabia, y él, por favor, haré cualquier cosa. Y luego dientes en su garganta, y un frío extendiéndose por sus venas como veneno, y la mujer en el agua hundiéndose más profundo. Y Mara se despertó jadeando en la cama de la suite de invitados con lágrimas en el rostro y la culpa de Lucien como un cuchillo en su pecho. Supo de inmediato que había sido su recuerdo, su pesadilla. El vínculo era ahora lo suficientemente profundo como para que sus sueños se filtraran en los de ella. Y acababa de vivir la noche en que fue convertido, había sentido lo que él sintió al ver a su hermana ahogarse. Lo había oído tomar la decisión que lo atormentaría durante 300 años. Cambiar la vida de Elise por su propia inmortalidad. Y la culpa era tan fuerte que Mara pensó que podría vomitar. Y salió a trompicones de la cama y a través de los silenciosos pasillos de la torre, siguiendo el tirón del vínculo hasta que se encontró empujando una puerta que daba a la azotea. El jardín de la azotea estaba bajo una cúpula de cristal que dejaba entrar el cielo nocturno, las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad, y había rosas de invierno floreciendo en parterres elevados, flores blancas que no deberían existir en noviembre, pero que lo hacían de todos modos, la magia vampírica manteniéndolas vivas. Y Lucien estaba de pie al borde de la cúpula mirando la ciudad, y estaba en mangas de camisa a pesar del frío. Y cuando Mara caminó hacia él, se volvió, vio su rostro y se quedó muy quieto, y dijo, «¿Lo sentiste?» Y Mara dijo, «La vi, a Elise, sentí lo que sentiste cuando murió». Y Lucien cerró los ojos y dijo, «Lo siento, el vínculo no debería haberse profundizado tanto todavía». Y Mara dijo, «Deja de disculparte por sentir cosas, es la única razón por la que sigo aquí». Y Lucien abrió los ojos y la miró y dijo, «¿Qué quieres decir?» Y Mara dijo, «Si solo fueras un depredador, solo un monstruo que quisiera poseerme, podría odiarte, podría luchar contra ti, pero no lo eres. Eres un hombre que ha estado cargando con la muerte de su hermana durante 3 siglos, un hombre que cambió su humanidad para salvarla y falló de todos modos. Y el vínculo me está haciendo sentir eso, me está haciendo entender eso, y no sé qué hacer con ello». Lucien guardó silencio por un momento y luego dijo, «El vínculo es bidireccional ahora. Yo también te he estado sintiendo a ti. Tu miedo a Tyler, tu vergüenza por necesitar ayuda, tu soledad, la forma en que has construido muros tan altos que olvidaste lo que se siente al dejar entrar a alguien. Y nos estamos filtrando el uno en el otro, Mara. Esto es lo que hace la resonancia. Despoja todas las defensas y te deja en carne viva. Y sé que es aterrador, pero también es una prueba, la prueba de que el vínculo es real». Y Mara dijo, «Si me voy, ¿te matará?» Y Lucien dijo, «Eventualmente, una resonancia incumplida consume la humanidad restante de un vampiro, me volvería feral en un año, quizás menos, y el consejo me sacrificaría. Pero prefiero morir a mantenerte prisionera, te lo dije, lo decía en serio». Y Mara oyó la verdad absoluta en su voz y pensó, «Me dejaría marchar sabiendo que lo mataría, valora tanto mi elección». Y algo en su pecho se resquebrajó. Cruzó el espacio entre ellos sin pensar, extendió la mano, le bajó el rostro hasta el suyo y lo besó. Y su boca todavía estaba fría, pero ya no sabía mal, sabía a invierno y a algo más agudo. Y esta vez, cuando él le devolvió el beso, no fue cuidadoso ni controlado, fue hambriento y desesperado y aliviado,
como si hubiera estado esperando esto, esperando que ella lo eligiera a él en lugar de ser elegida. Y cuando se apartó, ambos respiraban con dificultad, y Mara dijo, no estoy lista para quedarme para siempre, pero tampoco estoy lista para irme. Y Lucian dijo, entonces quédate hasta que lo estés. Y Mara dijo, ¿es eso suficiente? Y Lucian dijo, es todo. Y se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros, la tela todavía caliente de su cuerpo, aunque su piel estaba fría. Y se quedaron allí, bajo la cúpula de cristal, con las rosas de invierno floreciendo a su alrededor y la ciudad despertando abajo. Y Mara pensó, este es el momento en que dejo de luchar. Este es el momento en que admito que el vínculo es real y lo quiero a él. Y el terror que sentía solo era igualado por el alivio. Mara pasó el día siguiente tratando de fingir que el beso no lo había cambiado todo, tratando de volver a la cuidadosa distancia que había mantenido desde su llegada a la torre, pero el vínculo no se lo permitía. Podía sentir a Lucian en todas partes ahora, su presencia como un segundo latido del corazón. Y cuando Celine la encontró en el mirador a las 6:13 de esa tarde, Mara supo de inmediato que algo andaba mal por la expresión de su rostro, y Celine dijo, tenemos un problema. Tyler ha publicado un video. Y Mara sintió que se le revolvía el estómago. Selene mostró el video en su tableta. Imágenes temblorosas grabadas desde el otro lado de la calle, la entrada de la torre de cristal, guardias de seguridad moviéndose demasiado rápido para ser humanos, y una toma de las puertas de cristal del vestíbulo, donde debería haber estado el reflejo de Lucian, pero no estaba. Solo un espacio vacío donde él había estado de pie. Y el video se titulaba Los vampiros dirigen la ciudad de Ashford, pruebas dentro. Y el número de visualizaciones ya estaba en los miles, subiendo rápidamente. Y Mara dijo, «Oh Dios». Y Selene dijo, «Se pone peor. El Consejo ha votado para eliminarlo. Protocolo de los acuerdos. Los mortales que exponen a los vampiros son desaparecidos. Lucian tiene 6 horas para detenerlo, o Tyler está muerto». Y Mara dijo, «No, absolutamente no». Y Celine dijo, «Entonces necesitas convencer a Lucian, porque ahora mismo está abajo discutiendo con el consejo y perdiendo, quieren a Tyler fuera, el video se está extendiendo demasiado rápido, incluso si la policía humana lo descarta como un engaño, el daño está hecho». Y Mara corrió, encontró a Lucian en su despacho y dijo, «No puedes matarlo». Y Lucian se apartó de la ventana donde había estado mirando la ciudad y dijo, «El consejo ya ha votado, se me han acabado las opciones». Y Mara dijo, «Entonces crea nuevas opciones, eres un rey, actúa como tal». Y Lucian dijo, «¿Qué quieres que haga? Ha publicado pruebas de nuestra existencia en línea. Es una amenaza directa a los acuerdos». Y Mara dijo, «Entonces descredítalo, haz que parezca loco, haz que el video parezca falso, pero no lo mates. Si lo matas, nunca te perdonaré». Y Lucian la miró fijamente y dijo, «Lo estás eligiendo a él». Y Mara dijo, «Estoy eligiendo no tener sangre en mis manos. Hay una diferencia». Y Lucian guardó silencio por un largo momento y luego dijo, «¿Qué sugieres?» Y Mara dijo, «Déjame encargarme, déjame grabar una declaración, decir que es mi acosador, que las imágenes están manipuladas, que voy a solicitar una orden de alejamiento, lo desacreditará lo suficiente como para ganar tiempo». Y Lucien dijo, «¿Mentirías por mí?» Y Mara dijo, «Mentiría para salvar una vida, incluso la suya, incluso si no se la merece». Selene entró entonces con una cámara y un guión que había escrito en 10 minutos, clínico y eficiente. Y Mara lo leyó y dijo, «Esto me hace parecer una víctima». Y Selene dijo, «Eres una víctima. Te acosó, te hostigó. Ahora está tratando de arruinarte con pruebas falsas, úsalo».
Y Mara pensó en el rostro de Tyler en el vestíbulo de la torre, salvaje y desesperado. Pensó en los 3 años de mensajes de texto y llamadas y visitas sorpresa. Pensó en la forma en que nunca había escuchado cuando ella decía que no. Y dijo, bien, hagámoslo. El video tomó 6 tomas porque Mara seguía tropezando con las palabras, seguía sintiendo que estaba traicionando algo fundamental, pero finalmente Selene dijo, esa está bien, la publicaremos y haremos que nuestro equipo de relaciones públicas la amplifique. Para mañana por la mañana, Tyler parecerá un ex obsesionado, con una vendetta, y el video de los vampiros parecerá un triste intento de venganza. Y Mara dijo, ¿y qué pasa cuando no se detenga? Y Lucien dijo, entonces nos ocuparemos de ello. Pero por ahora le has comprado tiempo, le has salvado la vida, otra vez. Y Mara dijo, no lo hice por él. Y Lucien dijo, lo sé, lo hiciste porque tienes una línea moral que no cruzarás, ni siquiera por mí, y estoy empezando a pensar que eso es lo que más amo de ti. Y Mara lo miró y pensó, acaba de decir amor, lo dijo como si fuera simple, como si fuera verdad. Y no supo cómo responder, así que simplemente asintió y observó cómo Selene publicaba el video. La respuesta de Tyler llegó 1 hora después, un mensaje de texto que decía, elegiste a un monstruo por encima de la verdad, haré que te arrepientas. Y Mara lo borró y pensó, no va a parar, va a seguir viniendo, y eventualmente Lucien dejará de escucharme, dejará de elegir la contención sobre la violencia, y no sé si puedo vivir con eso. Pero por ahora Tyler está vivo, y eso tiene que ser suficiente. El cónclave tuvo lugar 2 noches después, exactamente a las 11 p.m. El consejo invocó una sesión de emergencia, porque el video de Tyler los había forzado. Y Mara estaba de pie en el atrio de cristal de la torre, con Lucien a su lado, y toda la corte de vampiros, observando desde el entresuelo de arriba, cientos de ojos, silenciosos y juzgadores. Y los 5 ancianos del consejo se sentaban en sillas de respaldo alto, dispuestas en semicírculo. Y Cordelia dijo, estamos aquí para determinar la legitimidad del vínculo de resonancia entre Lucien Ashford y Mara Torres. Se presentarán pruebas. Se llevará a cabo una votación. Y Selene dio un paso adelante con una tableta y comenzó a leer. Sangrado emocional confirmado. Mara experimentó los recuerdos de Lucien el 7 de noviembre. Rastreo de ubicación confirmado. Lucien puede sentir su presencia en toda la ciudad. Contacto físico voluntario confirmado. Los guardias presenciaron un beso en el jardín de la azotea. Todas las señales apuntan a la solidificación del vínculo. Y Cordelia dijo, y sin embargo no lo ha aceptado formalmente. El acuerdo de 30 días sigue en pie, lo que significa que el vínculo es condicional, y los vínculos condicionales son vínculos débiles, ponen en riesgo a la corte. Y Marcus dijo, convocamos a una votación para anular la autoridad del rey e invocar el pacto, reclamar a la mortal por decreto del consejo, todos a favor. Y 3 manos se levantaron, 3 de 5. Y Mara sintió que su corazón se detenía, porque eso era una mayoría. Le iban a quitar su elección. Y Lucien dijo, no podéis hacer esto. Y Cordelia dijo, podemos y lo estamos haciendo. Has demostrado ser incapaz de asegurar a tu deleco. La corte no puede permitirse la debilidad. Y Mara pensó, no, así no. Y dio un paso adelante antes de poder pensarlo mejor y dijo, invoco el derecho de voz. El atrio quedó en silencio. Cada conversación se cortó a media palabra. Y Cordelia dijo, ¿qué has dicho? Y Mara dijo, derecho de voz, lo leí en los textos del pacto. Un mortal atado por resonancia
Puede hablar en el cónclave si está defendiendo a su vampiro vinculado. Estoy invocando ese derecho. Y Marcus dijo, ¿has estado estudiando nuestra ley? Y Mara dijo, me he estado preparando para esto. ¿Creéis que no sabía que intentaríais forzarme? Y Cordelia se inclinó hacia adelante y dijo, muy bien, mortal, habla. Y Mara respiró hondo y pensó, este es el momento en que o gano o lo pierdo todo. Dijo, ¿queréis pruebas de que el vínculo es real? Estoy aquí de pie defendiéndolo. Eso es una prueba. Podría haber huido, podría haber desaparecido en el mundo mortal y haber hecho que me casarais, pero estoy aquí, estoy negociando, estoy tratando de hacer que esto funcione en mis términos, en lugar de los vuestros. Y eso debería deciros todo lo que necesitáis saber sobre si el vínculo es real. Y Cordelia dijo, o nos dice que eres una mortal inteligente jugando un juego peligroso. Y Mara dijo, entonces aceptad mi farol, reclamadme, forzad el vínculo, y ved si sobrevive. Ved si Lucien puede mantener su trono cuando su del eco lo odie, cuando cada vampiro en esta corte sepa que tuvo que usar la fuerza porque no pudo obtener el consentimiento. Lo dijisteis vosotros mismos, las reclamaciones forzadas son débiles, se ven como un fracaso. Así que adelante, votad, quitadme mi elección y demostrad que el consentimiento no significa nada para vosotros. Demostrad que el principio fundador de los acuerdos, los vampiros protegen a los mortales, no los esclavizan, es una mentira. El consejo guardó silencio y Mara continuó. Os haré un trato. Aceptaré el vínculo públicamente el 13 de noviembre, la fecha límite original. Me pararé frente a esta corte y diré, sí, libremente, voluntariamente, pero solo si retiráis la reclamación del pacto, solo si me protegéis de Tyler, mi ex, el mortal que está tratando de exponeros, y solo si me dais vuestra palabra de que ningún otro mortal será forzado a un vínculo de resonancia, que el consentimiento será valorado por encima de la conveniencia. Y Marcos dijo, estás haciendo exigencias, una mortal haciendo exigencias al consejo. Y Mara dijo, estoy negociando, de la misma manera que negocié con Lucien, de la misma manera que he estado negociando desde el momento en que entré en esta torre, y si no podéis aceptar eso, entonces no sois aptos para gobernar. Y Cordelia se rió, una risa aguda y sorprendida, y dijo, tienes agallas, te lo concedo. Y miró a los otros ancianos y dijo, ¿qué decís? ¿Aceptamos sus términos? Y hubo un largo silencio y luego, uno por uno, los ancianos asintieron. Y Cordelia dijo, muy bien, 13 de noviembre, aceptarás el vínculo públicamente. Si rompes tu palabra, Lucien pierde su trono, y tú serás atada por decreto del Consejo para siempre. ¿Aceptas? Y Mara dijo, acepto. Y Lucien a su lado dijo, acepto. Y el cónclave terminó. La corte se fue retirando lentamente, murmurando, y Mara se quedó en el atrio vacío, temblando. Y Lucien dijo, acabas de salvar mi reino. Y Mara dijo, me salvé a mí misma, tú solo eras parte del trato. Y Lucien dijo, ¿por qué lo hiciste? Podrías haberte marchado, dejar que te forzaran y luego argumentar coacción. Y Mara dijo, porque estoy cansada de no tener poder, cansada de dejar que otras personas tomen mis decisiones, y tú me diste las herramientas para contraatacar, la ley, el conocimiento, el tiempo para prepararme, y no voy a desperdiciar eso. Y Lucien la miró con algo en sus ojos que era demasiado grande para nombrar, y dijo, te amo. Y Mara dijo, lo sé, puedo sentirlo a través del vínculo. Y Lucien dijo, ¿y tú? Y Mara dijo, aún no lo sé,
Pregúntame el 13 de noviembre. Y Lucien dijo, lo haré. Y salieron juntos del atrio. Y Mara pensó, acabo de negociar mi propia jaula, pero al menos es una jaula que elegí. Al menos los barrotes están hechos de mis palabras, no de las suyas, y eso tiene que contar para algo. Y faltaban 5 días para el 13 de noviembre. 5 días para decidir si podía vivir con la elección que acababa de hacer. 5 días para descubrir si el vínculo era amor o solo biología con la cara del amor. Y la espera iba a ser una agonía. Mara se quedó en el atrio de cristal después de que terminara el cónclave y sintió el peso de lo que acababa de hacer posarse sobre ella como un abrigo que no estaba segura de que le quedara bien. Acababa de prometer aceptar un vínculo sobrenatural frente a cientos de vampiros. Acababa de negociar su propio futuro usando leyes que había aprendido de textos antiguos en una biblioteca 3 noches atrás. Y Lucien le tocó el codo suavemente y dijo, «Ven conmigo». Y ella dejó que la guiara a través de los silenciosos pasillos de la torre y subiendo las escaleras hasta la azotea. Y cuando atravesaron la puerta hacia el jardín, se detuvo porque estaba nevando. La primera nevada del año caía suave y espesa a través de la cúpula de cristal, copos blancos descendiendo para derretirse sobre las rosas de invierno. Y la ciudad abajo estaba borrosa y silenciosa, todos los bordes duros suavizados. Y Mara no se había dado cuenta de cuánto necesitaba esto. Necesitaba silencio después del ruido del cónclave. Necesitaba belleza después de la fealdad del video de Tyler y las amenazas del consejo. Y Lucien dijo, «Pensé que querrías aire». Y Mara dijo, «Esto es perfecto», y lo decía en serio. Caminaron hasta el borde de la cúpula, donde el cristal se encontraba con el parapeto de piedra de la torre. Y Lucien dijo, «Lo decías en serio, lo que dijiste ahí dentro, el 13 de noviembre». Y Mara dijo, «Sí, lo decía en serio». Y Lucien dijo, «¿Por qué? Podrías haber seguido luchando, podrías haber encontrado otra laguna legal, otro retraso». Y Mara se volvió para mirarlo y dijo, «Porque estoy cansada de luchar, cansada de huir, y el vínculo me ha dado algo que nunca tuve. Elección respaldada por poder. Juraste protegerme, me enseñaste a luchar contra las reglas de tu mundo, esperaste mientras yo decidía en lugar de forzarme. Y eso vale algo, eso vale la pena elegirlo». Y Lucien dijo, «Aunque no me ames». Y Mara dijo, «No dije eso. Dije que aún no lo sé, pero creo que podría. Creo que ya estoy a medio camino y me aterroriza». Y Lucien dijo, «¿Por qué te aterroriza?» Y Mara dijo, «Porque amarte significa aceptar este mundo, significa convertirme en parte de algo que no entiendo del todo, significa confiar en que el vínculo es real y no solo biología vampírica con la cara del amor. Y necesito 5 días más para estar segura, 5 días más para saber si lo que siento es mío o solo un eco de lo que tú sientes filtrándose a través de la resonancia». Lucien guardó silencio por un momento, observando la nieve caer, y luego dijo, «Te amo. Te he amado desde la noche en que convertiste mi ley en un arma, desde que te paraste en mi biblioteca y exigiste una elección, y esperaré 5 días o 5 años o 5 siglos para que estés lista para decirlo de vuelta. Esperaré hasta que estés segura». Y Mara sintió que algo en su pecho se rompía, porque nadie le había dicho eso antes, nadie había valorado tanto su elección, y ella dijo, «¿Y si nunca estoy segura?» Y Lucien dijo, «Entonces te amaré de todos modos y te dejaré ir si eso es lo que necesitas, pero no creo que eso sea lo que necesitas. Creo que necesitas tiempo, y el tiempo es lo único que tengo en abundancia». Y Mara dijo, «5 días». Y Lucien dijo, «5 días». Y se quedaron allí en la nieve que caía, y Mara pensó, «Este es el momento, esta es la elección». Y extendió la mano, lo atrajo hacia ella y lo besó.
Su boca todavía estaba fría, pero ya no se sentía mal, ya no sabía a invierno y a hierro, solo sabía a él. Y cuando se apartó, dijo, no sé si esto es amor todavía, pero sé que no quiero perderlo. Y Lucien dijo, eso es suficiente, por ahora. Y se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros, aunque él era quien debería tener frío. Los vampiros no sentían la temperatura como los mortales, pero le dio su abrigo de todos modos. Y Mara se lo ajustó y dijo, el 13 de noviembre diré que sí frente a todos. Aceptaré el vínculo públicamente. Y Lucien dijo, y pasaré el resto de mi vida demostrando que no cometiste un error. Y se besaron de nuevo en la nieve con las rosas blancas floreciendo a su alrededor y la ciudad durmiendo abajo. Y por primera vez en 8 días, Mara sintió algo parecido a la paz, como si hubiera dejado de correr y hubiera comenzado a elegir, y la diferencia lo era todo. Ella dijo, ¿qué pasa después? Después de que acepte, después de que el vínculo esté completo. Y Lucien dijo, entonces eres mía y yo soy tuyo, legal, sobrenatural y políticamente. La corte te reconocerá como mi del eco. Tendrás protección, estatus, una voz en la ley vampírica si la quieres. Y si eliges la inmortalidad más tarde, la opción estará ahí, pero no hay prisa. Tenemos tiempo. Y Mara dijo, ¿y Tyler? Y la expresión de Lucien se volvió fría y dijo, Tyler es un problema que manejaremos. El Consejo acordó protegerte. Eso significa eliminar amenazas. Y Mara dijo, no matándolo. Y Lucien dijo, entonces encontraremos otra manera, lo desacreditaremos más, lo haremos irrelevante, pero, Mara, necesitas entender que no va a parar, sabe demasiado y está demasiado enfadado, y eventualmente nos quedaremos sin opciones. Y Mara dijo, entonces nos ocuparemos de ello cuando eso suceda, pero no esta noche. Esta noche solo quiero esto. Y señaló el jardín y la nieve y el silencio. Y Lucien dijo, entonces lo tendrás, esta noche y cada noche después. Y se quedaron allí hasta que la nieve se detuvo y el cielo comenzó a clarear por el este. Y Mara pensó, voy a aceptar un vínculo con un rey vampiro en 5 días. Voy a atar mi vida a la suya, y no estoy segura de si es lo más inteligente que he hecho o lo más imprudente, pero es mío, mi elección, mis términos, y eso tiene que ser suficiente. A 300 millas de distancia, en una habitación de motel que olía a cigarrillos y desesperación, Tyler Vaughn se sentaba en una cama hundida con su portátil abierto y las manos temblando. Y había estado despierto durante 36 horas seguidas, buscando en foros de conspiración, sitios de hackers y repositorios de documentos filtrados. Y lo había encontrado. Finalmente lo había encontrado. Un antiguo documento de los acuerdos de 1987, escaneado y subido por alguien que se hacía llamar Nightwatch. Y el documento exponía las debilidades de los vampiros con detalle clínico. La luz del sol sí, pero también la plata, el hierro, ciertas frecuencias de sonido y algo llamado un ritual de ruptura. Una forma de romper un vínculo de resonancia si tenías los materiales adecuados y las palabras correctas. Y Tyler miró la pantalla y pensó, puedo usar esto, puedo romper cualquier control que él tenga sobre ella. Y sacó su teléfono y revisó sus contactos hasta que encontró un número que había guardado 2 días atrás, un número que le había enviado un mensaje después de que su video se hiciera viral. Alguien que decía tener información sobre el gobierno en la sombra de la ciudad de Ashford, alguien que quería reunirse. Y Tyler lo había ignorado al principio, pensó que era un excéntrico, pero ahora abrió el mensaje y lo leyó de nuevo. No estás loco, son reales, y se les puede detener, si quieres saber cómo, envía un mensaje a este número.
Y Tyler pensó en el rostro de Mara en el video que había publicado, la forma en que lo había llamado acosador, la forma en que había elegido al monstruo por encima de él. Y sintió que la rabia se asentaba en su pecho como una piedra. Y escribió un mensaje. Tengo lo que necesitas, hablemos, y pulsó enviar. La respuesta llegó en segundos. Una ubicación, una dirección en las afueras de la ciudad, distrito de almacenes abandonados. Mañana por la noche, ven solo. Y Tyler cerró el portátil y se recostó en la cama y pensó, voy a salvarla, quiera ella o no, voy a exponerlos a todos, y si tengo que quemar la ciudad de Ashford hasta los cimientos para hacerlo, entonces eso es lo que haré. Y cerró los ojos y no durmió, solo se quedó allí en la oscuridad, planeando. Y su teléfono vibró una vez más, un mensaje final del número desconocido. Trae el documento, nosotros nos encargaremos del resto. Y la pantalla se volvió negra,